Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, que hago pues sean bienvenidos nuevamente a este canal de Guariche López. El día de hoy nos encontramos con mi amigo Hugo Giovanni. Pues él es un activista wixárika y también pertenece a la comunidad LGBT, que a continuación se va a estar presentando más a detalle a qué se dedica, de qué comunidad viene. Nos va a estar platicando todo acerca de la entrevista que le vamos a hacer, ¿no? La verdad ahorita me siento muy emocionado pues al tenerlo aquí. Ahorita estamos celebrando lo que es el Día de la Lengua Materna. Este contenido pues es acerca de eso. Entonces pues les quiero dar la invitación a que estén al pendiente del canal, porque se va a compartir pues en estos días que se va a estar conmemorando el Día de la Lengua Materna, para que estén pues atentos, ¿no? Conozcan la importancia de la lengua materna, de nuestras comunidades indígenas. Entonces pues tuvimos ahorita la oportunidad de charlar, de hacer alguna entrevista con mi amigo Giovanni. Entonces ahorita le vamos a ceder la palabra. Adelante, pues todo es tuyo. Kiaku United, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Giovanni Muñoz de la Cruz. A mí me encanta más que me digan Yobi Shosho. De profesión soy ingeniero agrónomo, especialista en el arbolado urbano, porque considero que también es muy importante echarle como el ojo a pues cómo están nuestros árboles, si realmente lo estamos sembrando como una distancia que tiene que ser adecuada, o también qué plagas tiene o qué mantenimiento le podemos dar para prevenir futuros problemas. También soy parte de la comunidad LGBT y es algo que me apasiona muchísimo, porque creo que todos como personas estamos en este mundo para realizar actividades altruistas, y yo desde niño quería ver a un referente de mi comunidad y pues no lo encontré, así es que me agarré de mucho valor. Yo sé que no es algo fácil, no es algo que nada más me levanté hoy y dije voy a hablar, es una tarea, bueno, es algo que lleva mucha tarea atrás. Entonces la verdad me siento súper contento, porque de pronto me dicen mis amigos de mi comunidad, échale muchas ganas, gracias por representarnos, y creo que es algo que tenemos que hacer todos desde nuestra trinchera, y más que nada nosotros que somos parte de grupos muy vulnerables y que hemos sido muy golpeados, pero no porque hemos sido muy golpeados tenemos que quedarnos callados. Nuestra lucha sigue, y bienvenidos a esta plática. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con la entrevista, la siguiente pregunta es que nos digas de qué comunidad indígena perteneces. Como ya mencioné, soy wixárika, y dentro de nuestro estado existen 3 comunidades indígenas. Yo pertenezco a la comunidad de San Andrés Cuamiata, y en específico de un poblado que se llama San Miguel Huextita. ¿Cómo has visto la comunidad LGBT y Q+ en tu comunidad? ¿De qué nos puedes platicar acerca de eso? Cuando yo era más niño, como ya mencioné, faltaba muchísima referencia. Obviamente siempre ha existido en nuestras comunidades, y yo me daba cuenta que ellos vivían en una situación muy deprimida, en una situación donde se reprimían más bien lo que ellos eran, y como que querían encajar en esos comportamientos en donde la sociedad te dice. Inclusive a mí todavía actualmente mi mamá ya sabe que soy gay, ya sabe que pertenezco a la comunidad LGBT, pero todavía me dice, oye, pues sí está bien, pero más ahí como que invisiblemente, o más así como tranquila, sin incomodar a la gente, porque de pronto pues no es eso. Creo que ya no estamos como en tiempos de hacer lo que la gente nos diga. Creo que llegó nuestro momento y me siento súper feliz, y actualmente pues ya vemos más apertura, ya vemos parejas de nuestra comunidad pues ya compartiendo sus vidas, ya sean hombres entre hombres, mujeres con mujeres, y creo que es algo súper padre, y ver ese tipo de cosas, ver ese tipo de vivencias, creo que es algo que nos motiva muchísimo y nos alienta a seguir trabajando aún más. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esa información. Yo sé que algunas veces suele ser muy delicadas, ¿no? Como todo este proceso que pasamos, ¿no? O que todavía no se da a conocer. Continuando con la pregunta, la tercera, ¿en tu misma comunidad alguna vez has vivido algún insulto o alguna discriminación por pertenecer a este género? Hablando de mi pueblo, nunca. Pero cuando uno viene aquí a la ciudad, pues de pronto sienten como que
no es algo muy normal que nos vean las mismas personas pertenecientes a la comunidad LGBT aquí dentro de las ciudades grandes, ya sea en la Ciudad de México, en Monterrey, o aquí mismo en Guadalajara, o en cualquier parte del mundo donde no exista como tanta persona de pueblos originarios. Y sí es un reto muy enorme, porque primero te juzgan por tu forma de vestir, por tu tono de piel, por tu acento, tal vez porque no entramos como en los estándares que de pronto la sociedad nos ha impuesto, pero pues creo que es parte de nuestra lucha de resistir y existir. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que has enfrentado, ¿no? Desde la comunidad, pues algunas veces nos hemos enfrentado a estos casos, ¿no? Aún pues siendo mismos compañeros de la misma comunidad, a veces no entendemos pues esta comunidad, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos eso. ¿Por qué emigraste a la ciudad? Al sufrir como esta discriminación o esto como pues, esta observación en tu comunidad, ¿te hizo a que emigraras a la ciudad o fue porque tú decidiste? Pues en realidad la vida en el pueblo pues se goza muchísimo, se vive súper bien, por lo menos en el área donde yo vengo. La sociedad nunca, o las personas de ahí nunca como que hicieron algo que me ofendiera o me dijeron algo que pues que yo dijera, ay, ya no quiero estar aquí en el pueblo. Más que nada yo salí de mi pueblo por querer salir adelante, por no solamente quedarme como en mi pueblo, y obviamente la calidad de allá es muy buena, pero yo quería saber más, qué es lo que había más afuera de mi pueblo. Y creo que a pesar de que a mí me favoreció porque me ayudó a terminar mi prepa, a terminar mi ingeniería en agronomía, también me ayudó muchísimo y me está ayudando a no tener miedo a alzar la voz, porque pues es algo que me encanta hacer, y creo que me ha dado muchísimas herramientas, me ha dado a conocer pues los derechos que yo tengo, que nadie me puede discriminar por el simple hecho de ser indígena, de ser gay, de que yo tengo los mismos derechos como otras personas y que yo tengo que vivir mi vida sin miedo. Muchísimas gracias. Y bueno, justamente la siguiente pregunta que te voy a hacer pues va relacionado a eso. Desde que emigraste a la ciudad, ¿qué cambios has detectado desde que llegaste a la ciudad? Creo que son hemisferios muy contrastantes, porque de este lado tenemos como nuestros pueblos, donde nosotros ya estamos acostumbrados a vivir, donde conocemos a las personas, donde nuestro paladar inclusive está acostumbrado muchísimo a probar cierto tipo de comida, o estamos ya acostumbrados a vivir de nuestras tradiciones, a vivir de nuestro estilo de vida que nosotros tenemos. Pero cuando llegas a la ciudad es algo que te tienes que enfrentar muchísimo, porque primero vas empezando con la vestimenta, vas empezando como con el círculo de amigos. Tal vez muchas veces no es fácil como que entrar a esas amistades, pero ya que te conocen, pues es algo que ellos hasta te dicen, wow, o sea, eres una persona increíble, porque hay algo, creo que la mayoría de las personas que tenemos es que juzgamos a las personas antes de conocerlo. Y también ha sido algo muy complicado de mi parte, porque sí existe muchísima discriminación dentro de las ciudades, en especial aquí en Guadalajara. Creo que es una ciudad muy clasista, muy, pues sí, clasista, de que de pronto por tu posición socioeconómico la gente trata de etiquetarte, y creo que no es así. Y también pues me he enfrentado a muchos problemas por el simple hecho, como mencioné, de ser moreno. De pronto tuve malas experiencias en donde la policía misma me paraba y me quería explicar todo, hasta que después entendí que pues ellos solamente lo hacían porque para ellos, y me lo hicieron saber, que yo parecía sospechoso. Y creo que para mí eso era muy ofensivo, y entre muchas cosas creo que es lo que es el peso de salir de tu pueblo. Pero creo que el punto es de ahí, agarrarte como de lo que tal vez a ti te hace sentir incómodo por lo que eres, pero porque también la gente te hace sentir que tú tal vez no encajas en esa parte de la sociedad, y tú dices, no, yo soy como soy, yo soy indígena, yo soy moreno, soy prieto, y yo valgo por lo que soy. Y creo que es momento pues de no quedarnos callados, porque entre más callados estemos, creo que este tipo de sucesos que a mí me han pasado, como tanta discriminación, va a seguir. Y cuando ya existan como antecedentes de que, por ejemplo, ustedes personas
que van a ver este video, pues se van a dar cuenta. A mí también me ha pasado eso. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es pues empoderarse de ustedes mismos y decir: yo también soy chingón, yo también valgo y yo también soy capaz de cumplir mis sueños, no importa en qué parte del mundo esté. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, continuando con la siguiente pregunta, esto pues cambia un poquito, pero pues también va de la mano con las preguntas anteriores, ¿no? ¿Qué acciones estás realizando para dar a conocer tu comunidad LGBT? Es decir, pues, ¿qué es lo que decir? Pues, ¿qué es lo que estás realizando para darlo a conocer? Prácticamente nuestra lucha dentro de la ciudad empezó hace 7 años, en el 2014, 7, 8 años. Y desde la primera vez que fue a una marcha LGBT, realmente me sentí en un lugar seguro, en un lugar donde yo dije: no solamente soy yo, hay muchas personas igual que yo que tal vez han pasado por lo mismo, pero que son unos guerreros y están aquí. Guerreras, guerreros, guerreres están aquí. Y yo desde ese momento me motivé para llevar también y alzar la voz en pro de nuestra comunidad LGBT. Porque muchas veces en nuestros pueblos pues se ve como algo muy normal, pero si alguien no habla de que también existimos dentro de nuestros pueblos originarios, no solamente de mi cultura, sino de todo nuestro país, es la sociedad donde se va a dar cuenta y va a decir: oye, no le estamos echando el ojo, no le estamos dando atención, no le estamos dando espacios y visibilidad a este tipo, a estas personas que también son parte de nuestra comunidad. Porque creo que cuando se trata de la lucha de los derechos universales de las personas, todo mundo cuenta, y estarían fallando las personas activistas de la comunidad LGBT si no nos toman en cuenta. Y creo que en conjunto hemos trabajado muy bien, y la verdad es algo que nos tiene muy motivados, porque cada vez somos más. Actualmente les puedo decir tal vez yo no fui la persona que empecé en todo esto, tal vez habían más, o lo hacían como desde las instituciones públicas, privadas, pero creo que es algo muy innovador que una persona lo esté haciendo por medio de las redes sociales, porque es donde más alcance se tiene. Y actualmente puedo decir que ya somos más personas pertenecientes de la comunidad LGBT que están agarrando esta voz, esta lucha, y más personas nos están viendo, y creo que es una herramienta que estamos dejando o un referente importante para nuestras comunidades, porque el día de mañana van a ver todo nuestro contenido y van a decir: si ellos estaban ahí hablando por nuestros derechos, nosotros también lo podemos hacer. Muy bien, yo creo que pues es muy interesante, muy importante lo que nos acabas de compartir. Como que ahorita las personas se están dando, ¿no? Donde pues con quienes se pueden acercar, ¿no? Para sentirse más acompañados, más cómodos, pues más apoyados, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? Como tú nos acabas de comentar, pues en lo personal me di cuenta que también en esta ocasión se involucraron pues algunas comunidades indígenas, ¿no? En este caso pues Wixárika, había algunos compañeros Wixárika que estaban en esta marcha, lo cual pues es algo interesante, ¿no? Es algo novedoso, es algo que se ve, que se está reflejando, que tarde o temprano pues se tiene que dar a conocer y se tiene que respetar, porque es un derecho, ¿no? Es un derecho que tenemos cada quien, ¿no? Entonces yo creo que pues esto es una invitación a reflexionar también desde nuestras comunidades, ¿no? Porque desde nuestras comunidades también pues es algo que no se ejerce mucho, y qué bueno que pues ahorita se estén llevando a cabo a través de jóvenes que están dando a visibilizar, a dar a conocer, ¿no? Esta comunidad LGBT, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, y bueno, ya para finalizar, ¿qué invitación les quieres dar a todo el público en general, ¿no? A todos los que van a ver este video, o a todos los que pues están al pendiente de tu canal, del canal? ¿Qué es lo que qué invitación les quieres dar? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, y es algo que creo que con este tipo de charlas, con estas pláticas, con las entrevistas, podemos dar a conocer lo que somos, en dónde estamos, que estamos también aquí exigiendo nuestros derechos. Igual me pueden seguir, como mencioné anteriormente, en todas mis redes sociales, pero también yo los invito a no cerrar como sus mentes. Si son parte de nuestras comunidades indígenas, no decir, porque de pronto he visto como ciertos comentarios en donde dicen: están poniendo en vergüenza nuestra cultura, y no. Creo que nosotros lo estamos haciendo dignamente y con todo el respeto de todas las personas que son pertenecientes de la comunidad indígena,
Y a las personas que no son indígenas también decirles que aquí estamos, que nosotros resistimos y que le estamos echando muchísimas ganas para que nuestra voz cada vez más sea escuchado. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta, cualquier duda, si ocupan alguna charla, alguna plática, recuerden que pueden escribirme en cualquier red social. Y la verdad, muchísimas gracias. Espero que lo que platicamos les haya servido de mucha utilidad y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Hugo. La verdad, pues la entrevista me gustó muchísimo. Yo creo que pues las preguntas que se tenía, pues lo respondiste de manera perfecta. Bueno, también pues por ahí voy a estar en sus redes sociales para que lo sigan en su canal. Algo que se me estaba pasando, también él se dedica a crear contenidos, lo cual les recomiendo bastante. Sus videos son buenísimos y pues ahorita por aquí les vamos a dejar sus redes sociales donde lo pueden seguir. Entonces, Pan para Dios Narrara Jewe, Yunaime, Yerrar Tari, Tewariri, pues, ¿qué les quieres decir a los seguidores? Como ya mencionó Baritzi, la verdad grabamos un video súper increíble de mucha información y que de alguna manera cualquier persona indígena que ve este video se va a sentir muy empoderado, se va a sentir o se va a agarrar de esa fuerza donde de pronto pues ocupamos muchísimos ánimos como para seguir nuestros sueños, nuestra lucha y algo que nos motiva muchísimo. Así es que es un mensaje para decirles que todo se puede, que no importa por lo que estén pasando, todo mejora. Y la verdad, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No se pierdan ninguno, o sea, de nuestros contenidos, porque todo va a estar increíble. Igual síganos en todas nuestras redes sociales. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Hugo. Y pues bueno, estén al pendiente del canal porque se viene lo bueno. Entonces, Pan para Dios Narrara Jewe, para que estén al pendiente. ¿Sale? Nos vemos. Listo.